José Miguel, y vayan colocando inmediato sus nombres, por favor. Eso, ya, ahí está Miqueas cantando. Vayan colocando sus nombres. Ya estoy grabando consultas con respecto a esta época de la iglesia que estábamos viendo. Tratamos de que esta semana subiéramos lo antes posible el video. Ya el fin de semana estaba arriba en YouTube, para los que no han participado, para que lo puedan revisar, ¿ya? Y si no, vamos a ir de inmediato a la materia. No olvidemos que estamos, ¿cierto?, finalizando la Edad Media, ¿cierto?, que son cerca de 977 años, casi 1000 años, ¿cierto?, en donde todos lo denominan la Edad Oscura, pero pasaron cosas bien interesantes en la historia durante esos años. Fue bastante rica en acontecimientos. Y finalizando, ¿cierto?, uno de los sucesos que marca el fin de la Edad Media es, ¿cierto?, el Renacimiento. Se descubre el apogeo del humanismo, se descubre, se inventa esta máquina de la imprenta, ¿cierto? Y estos eventos, ¿cierto?, sociales, culturales y muchos eventos políticos también, políticos religiosos, ¿cierto?, dieron forma o impulsaron o en cierta medida gatillaron la reforma. No nos olvidemos del estado en el que estaba la iglesia en el tiempo de la reforma. Les estoy preparando un cuestionario muy grueso con respecto a eso, para enviárselos vía línea, porque me interesa mucho que podamos definir en qué estado estaba la iglesia en el tiempo en que sucede la reforma, porque nosotros no vamos a entender la reforma sin entender en el estado en que estaba la institucionalidad, la iglesia institucional, la iglesia estatal. La iglesia usaba al Estado y el Estado usaba a la iglesia, ¿ya? Y dentro de todas esas desvirtuaciones surge este movimiento de la reforma. Vamos a ver la última parte de lo que nos quedó pendiente la semana pasada, cómo se fue provocando este movimiento en Alemania y en qué terminó. Después de 100 años se pudo hacer un resumen de esta reforma y después de 100 años se pudo decir la reforma consistió en esto, en las 5 solas, ¿ya? Eso lo vamos a ver a contar de ahora. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntármela e interrúmpanme si es necesario. Mi pastor, le quería hacer una consulta. Dígame, mi pastor Jorge. Mire, lo que pasa es que estoy tratando de buscar algo, pero no encontré. Cuando hablamos de la reforma, hablamos de la reforma que ocurre dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero entendemos que en el año 1054 la iglesia se dividió en 2 bloques, uno lo que era Constantinopla y el otro lo que era Roma, formando la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Cuando hablamos de la reforma hablamos de la iglesia católica, pero dentro de la iglesia ortodoxa, ¿hubo alguna luz de alguna reforma parecida a la iglesia católica apostólica romana? No olvidemos que la iglesia católica en el imperio, ¿cierto?, se divide en 2, más o menos en el IV siglo. Lo que pasa no es que se divida. En el año 400 y tanto, en el occidente, en Roma, cae, ¿cierto?, el imperio romano. Y cuando cae el imperio romano queda el imperio desprotegido políticamente en ese sector del imperio, en el año 470 y algo. Cae el imperio romano en Occidente. Pero la única autoridad que queda en Roma a partir de ahí es la autoridad eclesiástica. Ya no había una autoridad política, qué sé yo, y se comienza a distorsionar el imperio allí en Occidente. Entonces, queda una representación, ¿cierto?, política camuflada detrás de la iglesia. Y allí se empieza todo esta mezcolanza de decir, el imperio la iglesia se empieza a parecer, ¿cierto?, al imperio.
pero es el Occidente con la Iglesia Católica fortificada. Y paralelo a eso, en Constantino ya había hecho en Constantinopla, ¿cierto?, una sede de el cristianismo tanto o más poderoso. Cuando cae el imperio romano en Occidente, queda políticamente y religiosamente, ¿cierto?, establecido en Oriente el catolicismo y el imperio. Y en eso pasan 1000 años. Y en el año 1400 y fracción cae en Oriente el imperio romano también. ¿Ya? En el 1400 y algo. Cuando llega la Reforma, aunque políticamente el imperio tenía muy poca fuerza, ya no era lo que era el imperio antes, sí, las dos ciudades, Constantinopla y Roma, tenían una muy fuerte presencia religiosa, católica, porque el imperio, ¿cierto?, había sido institucionalizado a través de la Iglesia Católica. Entonces el imperio se fortaleció a través de esa representación religiosa de la Iglesia Católica. Y eso era lo que dominaba todo el imperio, tanto en Occidente como en Oriente. Y esas dos iglesias, esos dos sectores, disputaban entre ellos. Cuando viene en Alemania la Reforma, lo que sucede es que esta reforma tuvo su impacto más que nada en Occidente, en Roma. La iglesia de Oriente no acusa recibo, no recibe el impacto. No hay una afectación importante, pero sí la reforma, yo me refiero al impacto en que en el Oriente no se desgastaron contra la reforma, pero sí la reforma llegó al Oriente, llegó a sus ciudades, y sí hubieron este asunto de las inestabilidades políticas también, en Occidente y en Oriente, a causa de la reforma. No olvidemos, hermanos, que la reforma lo que viene a hacer es socavar la institucionalidad política religiosa que tenía la Iglesia Católica. Había mucho dominio político de la Iglesia Católica. No era el imperio, era la Iglesia Católica la que tenía el dominio y el control político, social, cultural en la Edad Media de los dos sectores, tanto del Oriente como del Occidente. Y cuando viene la reforma, ¿cierto?, a desarrollarse, impacta en estas dos ciudades, ¿cierto?, que son los referentes del catolicismo, y lo que hace es desestabilizar toda la estructura política que había. Por tiempo no podemos estudiar el feudalismo, formas de gobierno, cómo se fueron independizando esos países, por tiempo no lo podemos ver, pero sí estos reformadores fueron a sus países y desestabilizaron un poco, ¿cierto?, el dominio político que tenía la Iglesia Católica en esos años. Por lo tanto, de acuerdo a la pregunta que me hacía mi pastor Jorge, la reforma, el Oriente no luchó contra la reforma, pero sí se vieron afectados por la reforma, porque también fueron a desestabilizar los gobiernos allá esta reforma. No nos olvidemos que cuando Lutero en Alemania, y lo vamos a ver ahora, ¿cierto?, se rebela contra el catolicismo, los campesinos se rebelaron contra los patrones. Y hubo una matanza terrible. Murieron porque el Lutero, en su afán revolucionario, les dijo a los patrones que ya no tuvieran dominio sobre los campesinos. Y los campesinos se alteraron y fueron y armaron una revuelta. Y asesinaron a muchos patrones que habían ahí, latifundistas, dueños de fondos. Y cuando Lutero recibe esta noticia, le da órdenes a los patrones, a los latifundistas, a los dueños del terreno, que maten a los campesinos. Les dice, defiéndanse, y los trata de perros a los campesinos. Y ahí hubo una matanza de más de 1000 campesinos. Esa es una mancha negra de la reforma en Alemania. Lo vamos a ver ahora. Pero mi pastor, los de Oriente no se desgastaron con la reforma, pero igual fueron afectados con la reforma por esta inestabilidad política. ¿Ya? Perfecto. Gracias, pastor.
No nos olvidemos, gracias mi pastor por la pregunta, no nos olvidemos que la Iglesia Católica dominaba políticamente todo el imperio, hermano. Ellos controlaban a las naciones, ponían reyes, sacaban reyes. En la evolución, ¿cierto? En la caída del imperio comenzaron a formarse naciones con reinados, virreinatos. A ellos, la Iglesia Católica los sacaba, los ponía. Ellos tenían que preguntarle a la Iglesia Católica las cosas. La Iglesia Católica controlaba a los individuos desde que nacían hasta que morían. Entonces, cuando se produce la reforma, todo este engranaje ¡prum!, se desarma. Por eso se produce la guerra de los 30 años que vamos a terminar de ver hoy día, ¿ya? Así que ojo con eso, con esta parte de la reforma, que el impacto no es menor. El impacto, pero es cataclísmico. Siempre yo digo, la reforma fue un impacto cataclísmico. Sigamos viendo, vamos a compartir lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Pastor. Mi hermana Elizabeth, dígame. En el Oriente hay muchísimas iglesias ortodoxas. ¿Son estas mismas? Sí, exactamente lo mismo. Esto continúa hasta hoy día. En el Occidente, la Iglesia Católica Romana, ¿cierto?, y todo lo que comprende su sector occidental del imperio y del mundo. Y en Oriente, en Constantinopla, todavía existe, ¿cierto?, la ex catedral de Santa Sofía, ¿cierto?, que ahora los musulmanes convirtieron en una mezquita. Bueno, pero independiente de los musulmanes, la Iglesia Católica allí, ¿cierto?, sigue fuerte. De hecho, son los dos. Bueno, vamos a ver más adelante cómo se fueron reconciliando estas posturas, la de Occidente y la de Oriente, de la Iglesia Católica. Ellos todavía en los Tedeum nosotros los vemos vestidos de negro con unos sombreros largos para arriba. Ellos son, y con unos medallones grandes de plata aquí en el pecho. Ellos pertenecen a la Iglesia Católica, pero del Oriente. Y todavía tienen, por ejemplo, unas diferencias menores. No se someten una a la otra, pero le reconoce el Oriente el papado al Occidente, y el Occidente igual le reconoce autoridad no es el Papa de Oriente, es el Padre Superior, algo así, no recuerdo bien el nombre que tiene el líder de la Iglesia Católica en Oriente. Pero el patriarcado o patriarca. El patriarca se llama. El patriarca es la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa. El patriarca, ¿ya? Pero esa diferencia todavía está. Lo vamos a ir viendo, vamos a ir echándole un vistazo a estas áreas también en la medida en que vayamos avanzando. Pero eso todavía existe. De hecho, en los Tedeum usted ve y ve representantes de las dos iglesias siempre. Pero, ¿alguien más? Dígame. Acá está buscando Perú. Alguien está viendo el partido, ya. Dígame, mi hermana Julia. Nosotros tenemos acá en Occidente también la Iglesia Católica Ortodoxa, que tiene tremendo poder en el área de los judíos, ¿no? ¿De los judíos? Sí. Sí, me imagino que sí. Y que tienen un poder bastante grande que ni siquiera el gobierno, ni la policía, ni nadie se mete con ellos. Están como se dice, organizados. Estas iglesias tienen representación en todo el mundo. La iglesia occidental y la iglesia oriental tienen representación en todo el mundo. Tienen un poder enorme. Sí, me imagino que hay países en donde tiene más poder que en otros. Sí. La iglesia católica, bueno, en Chile hasta el año 90 o hasta hace muy poco, la iglesia católica era determinante en los proyectos de leyes del gobierno en Chile, por lo menos. Hoy día ya está, mirá, muy ameno el cristianismo y lamentablemente el cristianismo. Pero la Iglesia Católica siempre ha tenido mucho poder, sobre todo en América, en el Cono Sur. Pero me refiero a la ortodoxa, que también la tenemos acá, como organizada igualito que los judíos. Sí, sí. La política, nadie se mete con ellos, ni la policía, ni los políticos. Ellos tienen, como se dice, como si fuera una ciudad de ellos solamente, que nadie se mete ni en sus leyes. Ellos hacen ahí lo que quieren. Ah, claro. Y tienen poder. Sí, la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia Católica occidental y oriental en los países representados tienen harto poder. Político, qué sé yo. Sí, sí tienen. ¿Alguien más
¿Dudas con respecto a esto para seguir avanzando? Y si no, vamos a ir a las láminas para ir avanzando. Entonces habíamos quedado que Martín Lutero clavó las, 95 tesis, ¿cierto?, en la catedral del Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre del año 1517. Déjenme sacar un poquito esto. Ya, ahí sí. Bueno, también envió una copia al arzobispo Alberto para informarle acerca de los abusos que sucedían en su diócesis. Se opuso a toda práctica y doctrina y no apoyada en las escrituras. Y esto es un elemento clave, hermano, sola escritura. Ahora muevo de acá. El Papa León X le ordenó comparecer en Roma, ¿ya? Pero luego permitió que el cardenal Cayetano lo interrogara y lo sentenciara en Alemania, un año después de clavar las 95 tesis. La reunión terminó en un empate entre estos dos, el cardenal y Lutero, ¿ya? A propósito, hermano, en estos años habían incluso líderes de la Iglesia Católica que ni siquiera sabían leer. Lutero era un profesor, era académico. Lutero era, ¿cierto? Sabía idiomas, y sabía griego, y había estudiado la escritura muy profundamente, así que era muy complicado hacerle frente a la argumentación que tenía Martín Lutero en todas las instancias en donde tuvo que él defender su postura, ¿ya? Lutero debatió con Juan Henk Eck en Lipix en 1519, también lo vimos en un video la semana pasada, usando la Biblia como la única fuente de autoridad. Después de que muchas de sus ideas fueron publicadas en Alemania, el Papa lo excomulgó con una bula en el año 1520. Esto, hermano, que el Papa te extendiera una bula papal de excomunión, execrante contra un individuo, era prácticamente la muerte en vida de esa persona, ¿ya? Lutero llamó a esta bula el execrable del anticristo. Ya había harta revolución contra la Iglesia Católica en estos años. No nos olvidemos que Lutero se afirma en los pre-reformadores. No olviden nunca a Juan Hus, a Savonarola, y otros más que habíamos visto la semana pasada también. Lo vamos a ver en el resumen también algunos. Y este acto es muy clave, quema públicamente esta bula papal de excomunión junto a los cánones de la Iglesia romana, que eran los dogmas de la Iglesia de Roma. Denme un segundo para cambiar esto. En el año 1521 Lutero fue citado a la Dieta Asamblea de Worms, en Worms, presidida por Carlos V, ¿ya? El que le había prometido un salvoconducto. A muchas personas la Iglesia Católica, los reyes, ¿cierto?, de los países le prometían salvoconducto cuando eran perseguidos por la Iglesia Católica. A muchas personas, pero a casi todas, los mismos reyes lo entregaban a las autoridades romanas y lo asesinaban. Ese fue el caso de Juan Hus, ¿ya? Pero Carlos V le ofreció ya estaba siendo severamente perseguido aquí Martín Lutero, le decían el cerdo, a Martín Lutero le decían el cerdo, y lo persiguieron, le extendieron la bula papal de excomunión, estaba buscado, su cabeza tenía precio, ¿ya? Y en el 1521 Lutero fue citado a la Dieta de Worms, presidida por Carlos V. Aquí iba a estar una autoridad política junto a Lutero y toda la representación católica conversando con él para que aclare sus dichos, se retracte. Bueno, le dieron a Lutero la oportunidad de renunciar a sus ideas y él pidió una noche para pensarlo bien. Imagínense la presión que pudo haber sentido este hombre cuando todo el poder político, militar, ¿cierto?, religioso, estaba contra él, pidiéndole que se retracte, ¿ya? Pasó gran parte de la noche en oración. Esa noche Martín Lutero, antes de esta dieta, antes de esta conversación, y ahí hay una foto, hermano, donde aparece más o menos graficada este evento. Pasó gran parte de la noche en oración y se presentó el día siguiente para entregar su respuesta. Y yo quiero que escuchen la respuesta que dio este hombre. Concluyó así su respuesta, después de haber argumentado durante horas y haber discutido
frente a los más expertos, ¿cierto?, teólogos de la Iglesia romana. No pudieron vencerlo. Le dijeron que se retractara. Y al día siguiente se presenta en esta reunión y, puesto en pie, dice: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, dice Lutero, voy a darla sin dientes ni cuernos. De este modo, el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismo. Por lo tanto, si no me convencen, dice Lutero, con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras y con razones evidentes y claras, de manera que quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. ¿Se imagina el valor que tuvo que tener este hombre, hermano? Deme un segundo aquí. Es que estas fotitos ya. Después de esta dieta, Federico, ya no nos olvidemos que estaba ahí por Carlos V. Federico secuestró a Lutero. Este era un príncipe en Alemania. Y lo protegió en el castillo de Habsburgo. Durante un año estuvo Lutero ahí. ¿Ya? Durante ese año Lutero tradujo el Nuevo Testamento en el alemán. Este hombre era tan brillante, hermanos, que él tuvo que ponerle al lenguaje alemán, al dialecto de los alemanes, les tuvo que poner palabras. Tuvo que crear palabras, imagínense, para poder terminar de traducir al alemán el Nuevo Testamento. Pocos días después de la dieta, Carlos V confirmó la condenación de Lutero, pero por la necesidad de ser apoyado por Federico, se evitó la realización de la condena. Bueno, finalmente, por una providencia divina, usando a estos personajes políticos, a Federico, a Carlos V, cierto que eran reyes, gobernadores de las regiones, de esas provincias de Alemania, fue salvado, fue puesto en este monasterio, en esta torre de este castillo. Se dice que aquí Lutero sufrió una depresión muy grande y también se dice que tradujo el Nuevo Testamento en alemán. Inspirado por el ejemplo de Lutero, en 1522 y 1523, la baja nobleza se rebeló, pero fueron aplastados por los príncipes y perdieron lo poco que tenían. En 1524 los campesinos se rebelaron contra los príncipes. Al principio Lutero apoyó sus quejas como justas, porque había mucho no olvidemos que el feudalismo era muy injusto, hermano, y esta era el sistema político que en esos tiempos se veía. Estaba acabando, por lo demás. Luego, cuando la rebelión se radicalizó con la investigación de Tomás Münster, derramando sangre y saqueando conventos y castillos, Lutero escribió duramente contra ellos, contra las bandas rapaces y asesinas de los campesinos, en el año 1525. Hay mucha información con respecto a esto. Busquen información con respecto a esta mancha oscura que tiene, ¿cierto?, la reforma luterana protestante en Alemania. El resultado fue una masacre de unos 100.000 campesinos muertos. Demasiado tarde, Lutero pidió misericordia para los campesinos. Estos incidentes dañaron seriamente la causa del luteranismo. Lamentablemente una parte muy, muy negra de la reforma. Muteen sus aparatos, sus sistemas, por favor. Bien. Después tengo acá, y no se me desaparece arriba, no, la reforma en Alemania. El nombre protestante viene de una protesta que los príncipes luteranos hicieron contra la dieta de Speyer en 1529, en el cual Carlos V intentó detener la reforma.
Aunque Lutero insistió en que sus seguidores se llamaran cristianos, el nombre luterano se solidificó o se mantuvo. El luteranismo ganó mucho territorio rápidamente en Alemania, y en el resto del Santo Imperio Romano, en Escandinavia y Polonia. En el año 1555, en la Dieta de Habsburgo, el catolicismo y el luteranismo fueron reconocidos como religiones legales de Europa. ¿Ya? Esto es lo que pasa en Alemania, hermanos, con respecto a esta reforma de Lutero. Se desestabilizan, ¿cierto?, los sistemas políticos y ahí quedó una masacre, una rebelión, hay una revolución enorme. Esto, después, las guerras que suceden en Europa suceden entre católicos y protestantes justamente por esto. Hasta hace los años 80, en Inglaterra todavía habían guerras entre católicos y protestantes, en Irlanda, me parece. Eso quedó por muchos años, hermano. Bien, los principios de la Reforma. La sola escritura significa que la Biblia es la única fuente autoritaria de la doctrina y la práctica. Sola gratia significa que la salvación es solo por la gracia de Dios. Sola fide significa que la justificación es solo por medio de la fe en Jesucristo. Solo Christus significa que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Y soli Deo gloria significa que que solo Dios merece la gloria. ¿Dudas hasta acá, por favor, mis hermanos y hermanas, antes de mostrarles un videito que les tengo preparado? Si alguien tiene alguna duda. Esto es lo que pasa en Alemania. Ahora, ¿qué va a pasar en el resto de Europa? Se los voy a mostrar a continuación. Todo, porque esto tuvo todo un impacto después en el resto de Europa, en los Países Bajos, Escandinavia, Suecia. Es muy importante que lo veamos. Denme un segundo, les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes tengan un poquito más claro acerca de este tema de las 5 solas. Aunque yo sé que ya lo tienen todo muy claro esto, el tema de las 5 solas, pero es bueno que lo... Pastor, Sí, dígame. el luteranismo, ¿aquí se refiere a la iglesia luterana o a los seguidores de Lutero? Mire, después de 10 años se acuña el término luteranismo o luteranos. Pero Lutero, siempre él pidió que a los seguidores de él y a los que estaban organizando este movimiento se le llamaran cristianos. ¿Ya? Después de esos 10 años se acuña el término, el movimiento luterano en la Alemania, como el movimiento calvinista de Juan Calvino, o el movimiento de los reformados de los calvinistas también, o los puritanos de Inglaterra, o los moravos de Alemania también. Son nombres que van surgiendo después. No son nombres que se acuñan por los individuos. Son nombres que se van, ¿cierto?, adaptando en el tiempo. ¿Está bien? ¿Respondí la pregunta? Sí, Ya. gracias. Vamos a ver un video cortito de unos 3 minutos y vamos de inmediato. ¿Cuál es la idea de este video? Que entendamos, hermanos, por qué cuál es el centro de esta reforma, cuál es el objetivo fundamental de esta reforma. Las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? La palabra sola proviene del latín y quiere decir únicamente. Las 5 solas se trata de 5 creencias que resumen las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 y que fundamentan la fe cristiana de la Iglesia Reformada. Ellas son: número 1. Sola Escritura. Quiere decir que solamente la Santa Biblia es la máxima autoridad de fe y manual de conducta para el cristiano. En Gálatas, capítulo 1 y versículo 6 dice: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. La Biblia es inspirada por Dios y se interpreta por sí misma. En 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16 dice:
toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Número 2. Sola fide. Significa que solo por la fe somos salvos, no por obras. En Romanos capítulo 3 y el versículo 28 nos dice: así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independiente del cumplimiento de la ley. El cristiano practica buenas obras porque tiene fe y las buenas obras la confirman, pero no para ser salvos. Número 3. Solus Christus. Y significa que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Pues en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Esto está muy claro en Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Número 4. Solo gracia. Gracia significa favor inmerecido. Somos salvos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. La salvación es un regalo de Dios. En Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9 nos dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Número 5. Soli Deo Gloria. El propósito de nuestra salvación es dar gloria a Dios y solo a Él. En Efesios capítulo 1 y el versículo 6 dice: esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Bien, denme un segundo para terminar aquí, cortar esto. Eso es, ¿ya? Hermano, después de más o menos 100 años se logró definir todo este movimiento. Este movimiento que parte en Alemania con Lutero y que se expande por toda Europa, con todos los personajes que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y se pudo resumir entre estas 5, ¿cierto?, posturas, 5 pilares, 5 puntos que se pudieron decir: esto es la reforma. Ahora, estos 5 puntos atacaban y destruían toda la estructura de la Iglesia Católica Romana, del romanismo. Todo. Hermano, ¿cómo lograron definir? Solamente volviéndose a la palabra. Solamente estos hombres, los reformadores, volviéndose a la Escritura, lograron, ¿cierto?, definir lo que la Escritura dice. La Iglesia Católica decía que la Biblia, ¿cierto?, tenía un lugar importante, pero la tradición de la Iglesia Católica también era importante, es decir, la historia de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo que habían dicho los papas, que eran considerados santos, ¿se acuerdan? Lo que ellos decían tenía el mismo nivel de autoridad que la Escritura. Ellos decían que la salvación, ¿cierto?, había que obtenerla por obras. La Iglesia Católica decía que eran méritos los que hacían salvo a las personas. Ellos dijeron que solamente por la fe. De hecho, Lutero sufrió esa afectación de querer ayunar, de querer, ¿cierto?, estar. Él se ponía sin ropa prácticamente en la nieve para sufrir su cuerpo, para alcanzar justificación. Después, todo era para que la Iglesia Católica fuera exaltada. Por eso el Soli Deo Gloria, solo el Señor sea exaltado, eran todos, las 5 posturas de la Reforma, eran todos ataques a lo que la Iglesia Católica Romana, ¿cierto?, durante esos 1000 años de la Edad Media, ¿cierto?, había logrado desarrollar y tener afectar a toda la civilización en ese tiempo, ¿ya? Así que es muy importante que tengan en consideración esto. Las 5 solas no son otra cosa sino el resumen de todo el contenido de toda la Reforma. Volver a la Escritura, volver a la palabra, que la fe sea sola
la de salvación, que sea por gracia y que la gloria sea para el Señor. Así que cuando le pregunten, bueno, y el impacto de la reforma fue a través de estos 5 puntos de las famosas 5 solas. ¿Ya? Continuemos, vamos a ir de inmediato a la siguiente. Pastor Juvenal. Sí, cuénteme. Esta reforma, obviamente, la Iglesia Católica no las consideró. Lo vamos a ver. Después de la reforma, después que se produce toda esta expansión en Europa, a través de Calvino, de Lutero, a través de Enrique VIII en Inglaterra, y los países donde tuvieron su afectación, la Iglesia Católica llamó a un concilio, el concilio de Trento. Y la Iglesia Católica muchos iban con la esperanza, fueron invitados hasta reformadores, líderes religiosos reformadores fueron invitados a ese concilio. Y el esfuerzo fue que se unieran, de que se encontraran posturas, pero no fue posible. No fue posible, porque detrás de esto, y no debemos olvidar esto, hermano Daniel, detrás de esto también había muchos intereses políticos de independencia de la Iglesia romana. Porque no nos olvidemos que la Iglesia romana ejercía un control político muy fuerte sobre los gobiernos, los reinados que se estaban independizando en ese tiempo. Entonces la reforma fue un pretexto muchas veces usado políticamente para independizarse. Entonces por eso se produjeron también guerras en esos países. Y no hubo esta idea, ya no se pudo conciliar. Y se cerró, el catolicismo romano se cerró, y las más importantes doctrinas que enseñaba la reforma se cerraron a esas y no hubo posibilidad. Hasta 1960, en el Concilio de Vaticano II. El Vaticano II. Hasta 1960 recién revisan, imagínense, lo vamos a ver, y yo les voy a mandar un video muy bueno que hay con respecto a eso. Ahí recién revisan las reformas protestantes del año 1500, y ahí se dieron a muchas cosas. De allí que América Latina se le saca este claustro y puede entrar el evangelio también protestante al Cono Sur. Pero en 1960. Así que nosotros todavía teníamos mucho de catolicismo cerrado, ¿cierto? Y estructurado y español. Nosotros crecimos con eso hasta los 80, 90, 2000, se puede decir. Más dudas. Aprovechen de hacer consultas, no importa que encuentre que no corresponda, pero hágalas, porque podemos acá despejar algunas dudas. Bien, y si no, vamos a compartir. Pastor. Mi hermana Julia, Dios le bendiga. Dígame. No es Julia, es Marta. ¡Ay, Marta! Mi hermana Martita, Dios le bendiga, discúlpeme por favor, que estaba compartiendo, no vi el nombre. Mi hermana Martita, Dios le bendiga. No pide vuelta. Yo le digo lo que estoy haciendo, mejor no. es que quiero excusarme, estuve en citas médicas y llegué tarde y estoy ahora cenando. Es que ahora usted dijo que en el 1900 se cierran, ¿verdad? Lo de la reforma protestante, en 1960. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, en el año 1960, en ese concilio recién viene a revisar la propuesta que la Iglesia reformada le había hecho. Recién ahí vienen a revisarlo. Y ahí se abren a muchas posturas de la Iglesia reformada. Recién en 1960. Y ahí empiezan los cambios en la Iglesia Católica. Y sí, y ahí hay más libertad para que en América Latina, en el Cono Sur, en Centroamérica, puedan llegar, ¿cierto? Más protestantes, hay más facilidad. De ahí se origina el movimiento que se llama el movimiento ecuménico. Y bueno, o sea, yo me refiero cuando yo yo era niña, pues se hablaba de eso. Niña de 10 años
se hablaba de eso, pero a lo que me refiero ahora, porque nosotros los protestantes no sabían lo que había, pero los católicos, hubo ese cambio. Sí, a partir de ese concilio, sí. No un cambio, cambio. Eso, radical, no un cambio radical. No, por eso. La Iglesia Católica no iba a tomar la bandera de la Reforma, no. Pero se abrieron. De hecho, en ese concilio se produce lo que se denomina el ecumenismo, y a los hermanos protestantes en Europa se les comenzó a llamar los hermanos separados. En Europa. Pero acá en América Latina, entendamos una cosa, hermano, América Latina es otra cosa. El Cono Sur, América Latina, Centroamérica es otra cosa. Cuando este movimiento, la Reforma no llega acá, llega escondida, llega con aplicada, se le aplicó la Inquisición, porque había un claustro, había una cápsula. América Latina, el Cono Sur, Centroamérica, estaba encapsulada por el catolicismo español, que era el catolicismo más severo que se podía tener. Era el más estricto. Sí, dígame. Pero arriba en América del Norte no, allí había más. América del Norte no. América del Norte fue fundado por los puritanos que salieron de Inglaterra, ¿cierto? Puritanos que salieron de Inglaterra a las tierras de América del Norte, sí. Por eso yo me refiero a América del Norte, el Cono Sur, ¿cierto? Centroamérica, pero la parte del norte no, la parte del norte de Estados Unidos fue... Sí, es más protestante. Sí, sí. Lo vamos a ver la próxima semana, ya cuando estemos hablando de la iglesia contemporánea. Hermana Julia. Pues, ese movimiento carismático que sale de la iglesia católica viene a salir más o menos en esos años de 1960, ¿no? Sí. Carismático. Bueno, el movimiento pentecostal deriva del movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad deriva del movimiento wesleyano. El movimiento pentecostal en el 1900 en Estados Unidos impacta a toda la cristiandad, hermano, católica y protestante. Ahí habían iglesias históricas reformadas que fueron afectadas por el pentecostalismo, y el catolicismo también, a partir del año, a mediados del 1900, también comenzaron, muchas iglesias católicas fueron afectadas por el pentecostalismo y se originan los movimientos carismáticos católicos. Exacto, porque en Puerto Rico se dio bien fuerte, y de hecho en Puerto Rico comenzó el movimiento evangélico cuando vinieron los americanos en 1898, que trajeron entonces su religión, y entonces esto... Se me están adelantando a las dos clases más que nos faltan, así que vamos piano para que no nos adelantemos, pero más o menos esa es la historia, ¿ya? ¿Qué pasa? Porque yo sé lo que quieren ustedes saber, qué pasó con nosotros. Bueno, quiénes somos y cuándo llegamos y cómo llegó nuestro cristianismo. Vamos a llegar allá, ¿ya? ¿Y para dónde vamos? No, si no nos aferramos a la Reforma y a la palabra, hermano, vamos a terminar quizá en qué cosa. Vamos a terminar abrazados con el Papa Francisco ahí, felices. Vamos a compartir entonces. Todavía estamos en Europa, no, ¿ya? Bien. Ya. Esto es de hoy día. Vimos lo que era el resumen de la semana pasada, vimos lo de las 5 solas. Y hoy día la Iglesia Reformada, segunda parte, seguimos repitiendo las mismas fechas, ¿cierto? Ya estamos terminando la Iglesia Reformada. Bueno, con lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver su expansión en Europa, que eso es lo más importante.
bueno, algunos estados de la Iglesia Romana, estas PPT, por favor, léanla 10.000 veces. Este es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y vamos a ver, entonces, ¿qué pasa en Suiza, por ejemplo? Ya en Alemania ya vimos lo que pasaba. ¿Qué pasa en Suiza? Ulrico Zwinglio, entre el año 1484 y 1531, un sacerdote, empezó a predicar el Evangelio en el año 1516. En el año 1517, el año en que Martín Lutero clava las tesis, ¿cierto? Ulrico Zwinglio, se opuso a la idea de que uno obtiene el perdón de los pecados por medio de realizar peregrinaciones. ¿Se acuerda que las peregrinaciones a Roma eran muy famosas y una vez en la vida tú tenías que hacer una peregrinación a Roma? Esto pasa en Suiza, hermanos. Paralelo, sí, dígame. ¿Esa peregrinación de Roma nace también de la idea de los judíos de ir a Israel? ¿A Jerusalén, perdón? No sabría decirle la conexión. Me imagino que sí. No le puedo decir a ciencia cierta de dónde sale la idea de las peregrinaciones. Yo me imagino que sí. Los musulmanes porque también hoy día... Los musulmanes también van a la Meca. A la piedra esa. Sí. Pero la verdad que sé que los católicos por lo menos una vez en su vida tenían que ir a Roma y caminar por la Escala Santa y hacer un montón de cosas. Por lo menos los laicos. O sea, el clérigo. ¿Ya? Ya. En el año 1519 ocupó el púlpito importante de Zúrich, Zwinglio. Se casó y predicó contra el celibato. Mire, era un sacerdote en Suiza y también armó su propia revolución en Suiza. ¿Ya? Convenció al consejo de la ciudad de sus ideas reformadas y lo apoyaron aboliendo la misa y las imágenes. Rompió con Roma definitivamente en el año 1522. Más o menos paralelo a Lutero en Alemania. Ojo con este hombre, Zwinglio. En 1529 Lutero rehusó unirse a Zwinglio por su diferencia con respecto a la Santa Cena, pero más tarde los seguidores de Zwinglio se fusionaron con los calvinistas. Ahí ellos tuvieron una disputa con respecto a la transubstanciación también, entre Zwinglio y Lutero, por eso no llegaron a acuerdo. Pero sí se hizo seguidor de Calvino, Zwinglio, y Calvino tuvo mucha influencia en Suiza. Hubo una guerra en Suiza entre los cantones católicos y protestantes. Los católicos atacaron Zúrich en el año 1531 y Zwinglio fue matado en batalla. Sin embargo, los conflictos dejaron el cantón de Ginebra bastante independiente, permitiéndole seguir las ideas de Juan Calvino. ¿Ya? Juan Calvino, este hombre del que tanto también se habla, aparte de Lutero. Esos libritos, ahí está la foto de Calvino y abajo están los libritos de él, son las famosas instituciones de la religión cristiana. Tiene hartas cosas que no son muy, hoy día el desarrollo teológico no las afirma mucho, pero fue muy relevante en su época Juan Calvino. Era un francés muy estudioso, se convirtió en el año 1532 a 1533 estudiando la palabra, la Biblia. Fue encarcelado 2 veces en París por actividades evangélicas y su hermano fue ejecutado. No olvidemos que durante estos años el control de la Iglesia Católica en estos países era muy fuerte. Viajaba a Francia, Alemania y Suiza. Conoció a Martin Bruce, reformador en Estrasburgo. Publicó la primera versión de la institución de la religión cristiana en 1536. La última versión salió en 1559, 3 veces el tamaño original. Es decir, partió escribiendo un tratado teológico chiquitito y terminó con un tremendo volumen. Yo tengo esos 2 libritos, el pastor José Miguel también nos mostraba el otro día que tenía esos libros. Estos libros me los regaló el pastor Jorge Rochani. Así que, si es que alguien los puede tener en su biblioteca, material obligado. Muy bueno, yo voy como en la página 100 recién del primer tomo. Sí, y es complejo, es difícil el diálogo. Hay unas cartas escritas en el español antiguo al principio. Son muy bonitos los libros. En 1536 decidió visitar a Francia y después radicarse en Estrasburgo, pero Guillermo Farel le convenció a quedarse en Ginebra para ayudar a reformar la ciudad, que se había hecho protestante en el año 1535. El Consejo de la Ciudad había impuesto leyes estrictas
pero con poco efecto. Entre los años 1536 y el 38, los dos intentaron reformar la ciudad, pero fueron desterrados y perdieron Estrasburgo, donde Calvino pastoreaba una congregación de refugiados franceses. Allí escribió su comentario de la Carta a los Romanos, se casó con una viuda y convivió con otros reformadores. Ginebra cayó en caos y los católicos querían retomarla. Mientras tanto, los amigos de Calvino habían ganado la dirección de la ciudad. El consejo y el pueblo le suplicaban que regresara. Regresó finalmente Juan Calvino y ejerció una disciplina estricta sobre la moralidad de la ciudad en Ginebra. Establecieron una nueva forma de gobierno y liturgia, un sistema de educación universal y programas de protección para los niños y los ancianos. Este fue el impacto de Juan Calvino allí en Ginebra. Estableció la academia, ahora la Universidad de Ginebra. Desde Ginebra, Calvino ejerció una influencia inmensa sobre la reforma en otros países. Su reputación se manchó al tomar parte en la condena de Miguel Serveto. Yo vi un documental, hermano, donde definitivamente no tuvo nada que ver Juan Calvino con este hombre Serveto, que fue un hereje, que se le condenó, y todos dicen que fue Juan Calvino el que lo condenó, y no, no hay. Vi un documental muy serio de la BBC, donde excluían a Calvino de esta condena y de esta muerte de este intelectual, Miguel Serveto. Ya, Calvino también preparó las acusaciones contra Serveto y los líderes de varios cantones opinaron que era merecedor de la muerte. En contra de sus propias leyes, el Consejo de Ginebra lo condenó a morir en la hoguera. Calvino abogó por una forma de ejecución menos dolorosa, pero no lo logró. Ese incidente fue muy lamentable, pero era típico de la época. Calvino desarrolló el método histórico gramático de interpretación de la Biblia, que es la norma entre la Reforma hasta la fecha. Hermano, el desarrollo teológico, las prácticas que se hicieron durante este tiempo Calvino para la Reforma fueron tan relevantes, fueron casi tan más importantes que las 95 tesis de Lutero. ¿Ya? La Reforma en el reino escandinavo, Dinamarca, Suecia y Noruega, después de la guerra civil aceptaron el luteranismo. Desde allá el luteranismo se extendió a Estonia, Letonia, Lituania y después a Prusia. Estas regiones, Estonia, Letonia, Lituania, Prusia, ya son zonas orientales, Pastor Jorge, para que vaya sabiendo que después llegó, ¿cierto?, el luteranismo y la reforma también de Calvino a estos países. La reforma en Francia. Francia ya tenía bastante libertad de Roma y el rey era de facto la cabeza de la Iglesia Católica allí. Existió un sistema de patronazgo que redujo tremendamente la moral del clero. Se dice que el 10% de los sacerdotes sabían leer. Jacobo Lefebvre predicó la justificación por la fe desde el año 1512 y la corte real estaba dividida entre católicos y hugonotes protestantes. ¿Ya? La reforma, los hugonotes eran reformados franceses. ¿Ya? La reforma avanzó especialmente entre los letrados por medio de la literatura que salía de Ginebra. El 24 de agosto de 1572, el día de San Bartolomé, aproximadamente 20.000 hugonotes protestantes calvinistas, ¿cierto?, y casi todos sus líderes fueron asesinados. Después de guerras civiles, Enrique IV, un hugonote que apenas había escapado de la masacre del día de San Bartolomé, ganó el trono y se volvió católico. En el año 1598 promulgó el Edicto de Nantes, que dio tolerancia a los protestantes, quienes empezaron a crecer y a prosperar de nuevo en Francia. En el año 1685, su nieto Luis XIV derogó el edicto y millares de hugonotes huyeron a Inglaterra, Holanda, Prusia y América. ¿Ya? La reforma en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, estaban bajo el dominio de España y querían independizarse. Los protestantes eran tremendamente perseguidos. Después de una larga guerra bajo Guillermo I de Orange, ganaron su independencia. Holanda se hizo protestante y Bélgica permaneció católica. La reforma en Inglaterra. Bueno, la reforma en Inglaterra la vamos a pasar rápido, hermano, pero hay harto de entretenido porque es muy larga la reforma en Inglaterra. Hay hartas cosas que pasaron y es muy importante estudiarla. Ahí se las dejé para que la lean cuando les mande las PPT. La reforma en Escocia. Al principio resistió la reforma siendo gobernado por el cardenal
Beaton y María de Guisa, con un clero bastante depravado. Patricio Hamilton, que había estudiado con Lutero en Wittenberg, regresó a predicar el Evangelio en Escocia, pero fue quemado por hereje en el año 1528. ¿Ya? Jorge Wishart seguía las líneas de Zwinglio y de Calvino y fue martirizado en 1546. El cardenal Beaton presidió la muerte de Wishart. Beaton había hecho tantos enemigos que un grupo de nobles, uno de los cuales era protestante, atacó su castillo de San Andrés y lo mataron. Esto en Escocia, hermano. Juan Knox fue el más ardiente seguidor de Wishart, el martirizado, que sirvió como capellán del castillo de San Andrés, ahora un centro protestante. Una flota francesa tomó el castillo y vendió a Knox un galeote por 19 meses hasta que los ingleses lo rescataron. Ministro en Inglaterra, después en Frankfurt y Ginebra, muy cerca de la catedral. Ministró en Inglaterra, después en Frankfurt y Ginebra, muy cerca de la catedral donde Juan Calvino predicaba. Fue a Inglaterra, se casó y predicó en Escocia 9 meses, regresó a Ginebra por 3 años y volvió a Escocia en 1559. Muy importante este personaje, Juan Knox, porque es uno de los iniciadores de la iglesia presbiteriana en Escocia. La reforma había avanzado en Escocia por medio de las literaturas e ideas protestantes del continente. Cuando Jaime Jacobo V murió, su esposa María de Guisa, una noble francesa, gobernó como títere de los franceses. Los escoceses expulsaron a los franceses con ayuda de los ingleses. María de Guisa murió en ese conflicto y Escocia no tenía soberano reinante en el trono. La Iglesia de Escocia se formó ese año con una nueva confesión, la cual el Parlamento escocesa aprobó. El Parlamento oficial aprobó la Iglesia de Escocia en 1567. María Estuardo, hijo de María de Guisa, regresó de Francia a Escocia en el 1561 para reinar y para restablecer el romanismo. Knox se opuso fuertemente a ella y denunciándola públicamente y enfrentándola cara a cara. Los nobles rechazaron a su segundo marido como rey y después de un conflicto armado ella fue encarcelada en el 1567. Huyó a Inglaterra esta mujer, donde fue encarcelada de nuevo y después ejecutada en 1587 por supuestos complots contra Isabel. El protestantismo triunfó definitivamente en Escocia con una reforma mucho más completa que la inglesa. Knox había orado: Dios, dame Escocia o muero yo, y Dios le contestó grandemente. Knox murió en el año 1572 y Andrés Melive perfeccionó el sistema eclesiástico ayudando a que el presbiterianismo venciera sobre el episcopalismo en el año 1690. Cuando Knox fue sepultado, el regente dijo: aquí yace un hombre que nunca tuvo temor. Existió también la reforma radical. La anabaptista es un nombre utilizado para describir una variedad de movimientos, algunos poco cristianos. Tenían en común creencias en el bautismo de adulto y la separación entre el Estado y la Iglesia. Algunos eran pacifistas y otros bélicos, como Tomás Munster. Pero los pacifistas son los que sobrevivieron. Los menonitas, seguidores pacifistas de Nemo Simons, son descendientes de los anabaptistas, que eran más bíblicos que otros. Todavía existe este movimiento, hermano, que son los menonitas. Bueno, ellos eran los antiguos anabaptistas, seguidores de Menno Simons. Y aquí está lo que preguntaba nuestro hermano Daniel, la contrarreforma o la reforma católica romana. Se conoce esta reacción de la Iglesia Católica como la contrarreforma. ¿Ya? Ojo con esto. La Iglesia romana reaccionó muy lentamente y demasiado tarde al protestantismo para detener su crecimiento. Durante la Reforma en Alemania, el Papa León X era culto y personalmente recto, pero incapaz de enfrentarse a las nuevas realidades del día de esta reforma. Adrián VI, entre el año 1522 y 1523, el último papa no italiano hasta Juan Pablo II, reconoció la necesidad de reformar la Iglesia, pero murió un año después de su elección. Clemente VI, entre el año 1523 y el 34, no reconoció la necesidad de reformar
y actuaba como si viviera en una época anterior, preocupándose con la política italiana. Y Pablo III, entre el 34 y el 49 del año 1500, comisionó una investigación del estado de la Iglesia que no publicó, pero los protestantes consiguieron parte del reporte que utilizaron en sus escritos contra la Iglesia. Pablo III convocó al Concilio de Trento. El Concilio de Trento intentó quitar los abusos que habían encendido la Reforma y unir a la Iglesia otra vez bajo la sede romana. Reformó aspectos de la vida de la Iglesia romana, pero principalmente fue una condición de la doctrina romana y su rechazo a la doctrina protestante. Al principio los protestantes no enviaron representantes y cuando los enviaron después no lograron tener diálogo fructífero. La Sociedad de Jesús, los jesuitas, formada por Ignacio de Loyola en el año 1534, tuvo mucha influencia en Trento. Este grupo llegó a ser el brazo misionero de la Iglesia Católica. Fue prohibido también este grupo, pero después fue reconocido. Los católicos perseguían activamente a los protestantes. La Inquisición española torturó y quemó multitudes y efectivamente aplastó la Reforma en España y obviamente después acá en América. En los Países Bajos mataron a muchos protestantes. En Francia, en la matanza del día de San Bartolomé, asesinaron a millares de protestantes. Establecieron misiones en lugares paganos siglos antes de los protestantes. Enviaron misioneros a América Latina, Canadá, India, Japón y China. Francisco Javier, un jesuita, tuvo un ministerio de mucho éxito en el lejano Oriente. Amén. Eso pasó, hermanos, en Europa. ¿Ya? Entretenidísimo. ¿Dudas Estaba hasta la aquí? escoba nomás. No, Estaba la escoba. hermano, entiendan esto. Toda la estructura política, todo el dominio que se ejercía político, social, cultural, todo se vino abajo. Todo. Los países empezaron a pelear entre ellos. Después se desata la guerra a los 30 años y lo vamos a ver en un rato más. Porque les quiero mostrar ahora otro videíto. A mí me encanta mostrarle video porque me da la impresión de que a usted le puede quedar un poco más claro, hermano. ¿Dudas? Consultas. Pastor, Opiniones. Ya tengo listo el videito. Hermana Elizabeth, dígame. es con relación al hermano que preguntó por las peregrinaciones. Sí, dígame, a ver qué nos puede aportar. No tienen que ver nada con los musulmanes, porque las peregrinaciones en la Iglesia Católica surgieron en el siglo III, para la época de Constantino, Perfecto. y los musulmanes surgieron ya en el siglo VII. Sí, Que en todo caso quizás fueron los musulmanes quienes copiaron del catolicismo. sí, pero el hermano Pero Daniel, las peregrinaciones, sí, el hermano Daniel decía que el cristianismo católico imitó las peregrinaciones de alguna práctica de los judíos. ¿No era De así, los mi hermano hebreos. Daniel? De los hebreos. Sí, correcto. La ida a Jerusalén una vez al año. Claro. Y La eso no fiesta lo del Kibur, ¿cómo se llama? Algo por ahí parece que... desconozco. Lamentablemente No me su recuerdo. profe ahí se cae. ¿Ah? No tengo todas las me acuerdo. respuestas. No me acuerdo cómo se llama la fiesta que es anual. Pero yo no sé si hay una Parece que- relación entre esas peregrinaciones católicas con alguna referencia bíblica o histórica judía, no lo sé. ¿Ya? Vamos a ver este videito que nos va a quedar más claro. Todo esto que les conté, así a la rápida, se les va a quedar un poquito más claro para que quede en el video y después ustedes lo puedan también ver con más calma y les quede más claro el impacto que tuvo de esta reforma en toda Europa. Más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos.
Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield.
Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero la Reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo, lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial, y crece significativamente en los 5 continentes, en países como Irán, China, India, o en regiones como Oriente Medio, Sudamérica o África, donde el protestantismo mantiene un crecimiento sin precedentes. ¿Y tú, qué piensas? ¿Tienes otra perspectiva sobre la evolución histórica del protestantismo? Amén. Eso es con respecto al crecimiento, ¿cierto?, de la expansión de este movimiento reformado en Europa y el impacto después que tiene en el resto de los continentes. ¿Dónde estábamos nosotros, hermanos? Estábamos recién empezando a ser conquistados por los españoles. Cuando sucede todo esto, en Europa, nosotros recién estábamos empezando a llegar los misioneros españoles acá. Y esa era nuestra realidad. ¿Ah? Estaba lleno acá nuestros lugares de los pueblos originarios de nuestras tierras. ¿Dudas hasta acá con respecto al crecimiento en Europa? Me parece que está claro, ¿no? Eso es lo importante, que tengamos claro las influencias de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y los países donde se propaga esto, y los grupos, ciertos reformados que se fueron formando, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la teología del calvinismo también, que es muy poderosa. De hecho, todas estas iglesias convergen en muchas formas en la teología calvinista. Hay algunos puntos del calvinismo que no los aceptan y otros sí. Otros que los han tergiversado, se han derivado en movimientos como el hipercalvinismo, etc. Pero es bueno, ¿ya? Este era el escenario en el que la iglesia contemporánea comienza a aparecer. Y a partir de la próxima semana, a partir de la próxima semana, voy al tiro con usted, hermano Daniel, a partir de la próxima semana comenzamos a ver la iglesia contemporánea. Y ahí ya empezamos a mirar a nuestra región, Centroamérica, ¿cierto? Suramérica, Norteamérica, y quiénes llegaron, cómo recibimos, cuál fue la evolución y qué somos hoy día. ¿Qué mezcolanza de todo esto somos nosotros hoy día? Algunos dicen somos presbiterianos. Mi hermana Martita es presbiteriana, me parece, pero nosotros los pentecostales somos ya hijos de los hijos de los hijos de los hijos de... Ha pasado harta agua bajo el puente. No nos olvidemos, hermano, que con el movimiento de Juan Wesley, que es el movimiento, como decía el video, que deriva de Inglaterra en el 1700 más o menos, y que llega después de los puritanos a Norteamérica, ese movimiento, que fue el movimiento episcopal, ese movimiento, hermano, es un movimiento que se produce de ya más de 200 años de la Reforma. Entonces y no olvidemos nunca esto, hermano, la Reforma se da en la élite política de los países de Europa y en las academias. Son discusiones teológicas poderosas en las universidades, en las academias, y hay mucha fuerza teológica, pero después de los años, el resto de los movimientos ya la fuerza teológica, la fuerza doctrinal
y el apego a la escritura ya no era tanto. Entonces, por eso ahí hay que ir viendo qué impacto tiene esta reforma en los movimientos que fueron ocasionándose después. Les voy a mandar un videíto de los puritanos, porque esos son muy importantes para entender la historia de Estados Unidos y sobre todo las universidades que se establecieron ahí en Estados Unidos. Ya. Hermana Martita, Dios le bendiga. Cuéntenos. Active su micrófono y nos cuenta. No. Ahora, ¿me escucha? Ahí sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Cuando dijo presbiteriano, ¿en qué año fue que se fundó? Eso fue lo que usted dijo. O no, oí. Escribí más que presbiteriano, pero lo que dijo de los presbiterianos, ¿en qué año se fundó? Ya, deme un segundo. Deme un segundito. Sí. Esto fue en, si no me equivoco, en Escocia. Deme un segundo. En Escocia, eso, para allá voy. Ya, y fue originado entre el año 1559 más o menos por John Knox. Está bien, sí. Para allá voy, para Escocia. El año 1560, 559, ¿ya? Sí, porque John Knox fue el que, ¿cierto?, en Escocia llevó la reforma y la instauró ahí, y ahí se establece la iglesia presbiteriana. Entre el año 1560, 59, 1570. Eso. Dele, mi hermana Martita, vamos a ir por da uno. Hermana Martita. Le voy a dar la oportunidad a Ivy, porque bendito. Ivy creo que va a hablar. Juli. Ya, hermano Daniel, vamos al tiro para allá. Hermana Julia. Porque iba a preguntar que si los cuáqueros y los puritanos eran los mismos. Los cuáqueros y los puritanos son los mismos. Mire, lo vamos a averiguar bien la próxima semana. Pero me parece que los cuáqueros son derivados de los puritanos. Sí, derivan, no son lo mismo, porque no son el mismo movimiento, pero derivaron de los puritanos que originalmente emigraron desde Inglaterra, porque no los dejaron ser gobierno allá en Inglaterra y se fueron a buscar tierras en América, en el norte de América. Ahí se instalan los puritanos, y de los puritanos derivan los cuáqueros. Muchas gracias. Que no tenían muy buena reputación tampoco, tenían cositas medias raras. Que todavía, ¿verdad? Sí. Okay. Hermano Daniel. Sí, quería hacerle una consulta con respecto a estos 4 grandes grupos que aparecieron ahí en el video. Sí. ¿Cuáles eran básicamente la diferencia entre ellos? Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿no hubo intentos de concentrarse en una sola agrupación, por así decirlo, como por ejemplo, como era la Iglesia Católica? Buena pregunta. Y no, pues la historia dijo que no. Por supuesto que no. Mire, las diferencias eran fundamentalmente, geográficas políticas. En Francia, ¿cierto?, el calvinismo. En Escocia, ¿cierto?, el calvinismo igual. En Inglaterra, el anglicanismo. En Alemania, el luteranismo. Pero todos surgieron de que fueron movimientos originados en los países. Por lo tanto, tenían mucho de control político también. ¿Ya? Entonces, por eso no... pero nosotros no nos debemos olvidar, hermanos, de que estos grupos tienen como lo decía el video, tienen una columna vertebral, ¿cierto? Y derivan, las diferencias que tienen son muy menores. Son, por ejemplo, los anabautistas rebautizaban, los calvinistas no. Son las diferencias teológicas secundarias. Lo que se la base, en todo caso,
¿La base era la reforma? Claro, la las reforma de 5 Lutero. solas. Las cinco solas era la columna vertebral de todos estos movimientos. Del anglicalismo, del Reformadores. luteranismo, y claro, y de la teología calvinista. Eso es la columna vertebral de estos grupos, ¿ya? Y su riqueza teológica y bueno, las 5 solas fundamentalmente. Pero Claro, yo creo que no hubo un intento, o no ha habido, o no existe, porque las diferencias grandes no existen, son secundarias y eso los marginan. Y yo creo que la explicación está en que igual indirectamente eran movimientos políticos también, movimientos políticos Claro. en el sentido en que se forzaban por independizarse del dominio católico. Claro. ¿Ya? Gracias, Pastor Juana. ¿Alguien más? Mi hermano Froilán. Mi hermana Martita. Desmutee su micrófono. Ahí ¿Me sí, escucha? ahí sí. Ay, Dios mío. Tengo la anabatista, esa no viene de los bautistas. No. Porque como se habló de los bautismos, usted mencionó algo de del bautismo. No, los bautistas derivan del año 1700 igual desde Inglaterra. Los bautistas, ya en 1709 parece que No tiene nada que ver. 1609. Sí, 1609 en Inglaterra. Y los de los anglicanos. claro, de Inglaterra, de los anglicanos. Y los anabaptistas eran otro movimiento, incluso los anabaptistas son pre-reformadores. Los menonitas. Claro, claro, es que los anabaptistas eran un grupo originalmente que era bien político y revolucionario, contra la Iglesia Católica. Los anabaptistas originales, que están incluso antes de la Reforma, unos años antes de la Reforma, fueron muy perseguidos por los católicos y fueron masacrados. Y después trataron de unirse a la Reforma de Lutero, pero encontraban que Lutero era muy liviano y no quería separarse de los católicos. Y siguieron con su movimiento aparte. Pero de los mismos anabaptistas se desliga un grupo liderados por Simon Nemo, y él era más pacifista. Y ese grupo es el que persevera. Y ese grupo actualmente, bueno, de ahí se derivan los nombres de los menonitas. Y actualmente todavía existen los menonitas. ¿Ya? Mi pastor Juvenal. No los metodistas. No, menonitas, no metodistas. Los metodistas vienen después. Vamos a verlo la próxima semana. Los metodistas vienen de los anglicanos. Claro. Mi pastor Jorge. 1750 aproximadamente. Sí. Mire, hay un buen libro que terminé justo de leer el día de ayer. Este libro se llama Fuego en las colinas de Zúrich. Ya. Que justo habla acerca de un Siglio que Ulrico era, Siglio, de alguna manera, Siglio. antes que él se hiciera adoptar un poco el tema de la reforma, la iglesia anabaptista en el 1517 a 521, según el libro que acabo de leer, donde principalmente la culpa de los anabaptistas era que cuando las personas adultas habían sido bautizados cuando niños, porque tenían como ley la iglesia al 8º día ser bautizados, todos quienes volvían o querían regresar un poco a la fe original del Nuevo Testamento, que es lo que la iglesia anabaptista enseñaba, lo primero que hacían era que se arrepintieran sus pecados y que se volvieran a bautizar. Y por tomar un segundo bautismo, a ellos se les denominó anabaptistas. Ahora, justo en este libro que acabo de leer, habla acerca del cantón de Zulicón. Zulicón era una ciudad, el cantón de Zulicón, donde la iglesia anabaptista creció rápidamente, y Zuinglio ejecutó a los 3 primeros líderes, los 3 primeros pastores que dirigieron esta iglesia, por haber hecho el tema de sacrilegio de volver a bautizar a los nuevos creyentes.
¿Y cómo los mataban? Los tomaban en un cepo y los tiraban al río Zúrich, al lago de Zúrich. Y ahí a la vista todo el público para que la gente tuviera temor. Y habla este libro de todo lo que vivieron los primeros anabaptistas. Y de ahí nace a posterior lo que son los menonitas. Los menonitas, sí. Sí, pero les recomiendo bastante este libro. Este libro es un libro muy bueno. Se llama Fuego en las colinas de Zúrich. Fuego en las colinas de Zúrich, de Editorial Lámpara y Luz. Muy bueno. Mándelo por PDF para leerlo. No le pego a eso. No le pego mucho a eso. Ya, lo vamos a buscar en PDF y lo vamos a tratar de poner en el grupo. Te lo recomiendo, ya van a entender bastante el movimiento anabaptista que son pre-reformadores, como dice bien el pastor Juvenal. Se lo recomiendo, muy buen libro. Yo soy de papel, no de mucho. Ya. Mande. Mándenmelo al WhatsApp y yo lo voy a buscar en PDF. Ya. Para mandarlo al grupo. Ya. Se lo voy a mandar el nombre. Y hay otro que empecé a leer que también es bien bueno, que habla acerca de lo mismo los anabaptistas, que es En el vientre de la ballena. En el vientre de la ballena, que también son de los anabaptistas. El pastor José Luis, si nos puede hacer el favor de encontrarlo. Sí. Son muy buenos libros, no son de muchas páginas, son como 130 páginas cada libro, pero son muy buenos. Sí. Yo lo busco y lo mando por PDF. Perfecto. Gracias, pastor José Miguel. Entonces, tenemos estos movimientos, hermanos, en Europa, la expansión, el crecimiento, una sola idea, se vence políticamente y culturalmente el dominio católico, se desestabilizan las sociedades y la reforma tiene todo su apogeo. Y España manda misioneros acá a América y nos comienzan a conquistar. ¿Ya? Último, déjeme ver acá, le iba a mostrar. Los intereses políticos y religiosos envolvieron a casi todos los países de Europa en una guerra entre el año 1618 y 1648. Terminó con la paz de Westfalia y que fijó las colindancias de las zonas católicas y las zonas protestantes, que son básicamente las mismas que existen antes de la guerra y las que existen hoy en día. Reconocieron el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo como religiones legales del imperio, dándoles a los príncipes la autoridad de determinar la religión de su principado. Finalmente, la reforma protestante, hermanos, fue un movimiento inevitable por las condiciones religiosas, políticas, culturales y científicas. Debemos dar gracias a Dios porque la reforma recuperó mucho de la fe cristiana que se había perdido durante todo el medioevo prácticamente. Sin embargo, debemos lamentar la fractura de la Iglesia. Por un lado, la reforma debilitó la Iglesia romana, la cual perdió mucho territorio. Por otro lado, la reforma salvó a la Iglesia romana, la cual no habría prosperado hasta la fecha si no se hubiera reformado los peores de sus hábitos medievales. También lamentamos la muerte de miles de personas por diferencias teológicas, porque se armaron guerras por teología. En general, los protestantes fueron los agredidos más que los agresores, pero no quedaron sin sangre en sus manos. Igual los protestantes hicieron guerra. Aunque no debemos justificar las acciones de los protestantes y los católicos romanos, debemos recordar que la idea de la libertad religiosa todavía no había prosperado. Ya cansada de las guerras de la religión, el antiguo mundo dio al nuevo mundo el gran regalo de la libertad religiosa. Con eso terminamos, hermanos, la Iglesia Reformada. Y a partir de la próxima semana, las últimas 2 semanas que nos quedan, vamos a ver la Iglesia contemporánea. ¿Ya? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Y por qué estamos donde estamos? ¿Y qué tal estamos con respecto a este movimiento reformado, cierto, cristiano histórico? ¿Alguien más? ¿Consultas? ¿Aportes? ¿Preguntas? Pastor. Mi hermana Elizabeth. Ya nos vamos ya. Solamente para que sepan que en Puerto Rico hay iglesias menonitas y hay seguros médicos también menonitas y hay hospitales grandes, importantes, menonitas aquí en Puerto Rico.
Y la publicadora, la editorial Lámpara y Luz que mencionó el pastor Rocha es menonita también. Es menonita, sí, pues me lo imaginaba, pues si están hablando de su historia. Ya. Mi pastor Jorge, Dios le bendiga. Aquí está la clase. Cerramos y nos vamos para nuestras casas. Gracias por escucharme hoy. Gracias, cada día más entretenida, más, por llamarla de alguna manera, más edificante el conocer nuestras raíces. Y qué buen tema mi pastor Juvenal menciona para el movimiento pentecostal, de los cuales un 90% de los que estamos presentes pertenecemos a él, exceptuando nuestras santísimas hermanas de Puerto Rico, que tienen una historia más de mucho más trascendencia que nosotros. Nosotros venimos de un movimiento pentecostal más. Somos los mismos. Sí, nos amamos igual y tenemos las 5 solas como fundamento, que yo creo que eso es lo que nos tiene que unir. Eso es lo que tiene que ser nuestro fundamento de fe, y que bueno el poder conocer y entender esto, que bueno poder entendernos, porque eso abre nuestro corazón a que una falta de espiritualidad que pueda haber al poder formar trincheras propias, señalándonos o creyéndonos dueños de la verdad absoluta, y que bueno entender que la única verdad está en la palabra, y nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, y que estamos unidos en este momento para poder aprender y crecer espiritualmente. Así que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con el Señor por este tiempo que Él nos ha regalado, y les invitamos para el martes, Dios mediante, si así el Señor lo permite. Si lo permite, comenzamos ya con la clase de escatología, y creo que va a ser un tiempo bastante hermoso también para que podamos disfrutar. Así que en la semana vamos a estar enviando el link para que usted pueda inscribirse, para los que aún no lo han podido hacer, y invitarles también en paralelo a 2 actividades importantes locales, pero que también creo que va a ser de bendición para usted. La primera es escuchar Radio Manantiales, hablando un poco de historia. Se viene un programa muy hermoso que va a estar a cargo de nuestro hermano Germán Pérez, que es la historia de los himnos, que viene muy pronto, donde, ya que estamos hablando de historia, ahí va a haber un momento hermoso para conocer la historia de los himnos, que también va a ser algo que va a marcar ahí nuestro corazón cuando nos acordemos por qué cantamos Cuán grande es Él. Sí, así que va a haber un momento ahí también que vamos a estar avisando prontamente los días y el horario para que escuche también Radio Manantiales. Y en segundo, también invitarles, si alguien quiere participar, los días jueves nos reunimos con el pastor Juvenal. Tenemos una cadena de oración donde tomamos tiempo para estar juntos orando. Si alguien necesita o quisiera participar, es una invitación, si no tiene actividad ese día, jueves a las 8 de la noche, para que juntos podamos orar, para que juntos podamos tener tiempos de poder orar y estar ahí juntos buscando de la presencia del Señor, que el Señor consolando nuestros corazones a través de los tiempos de oración. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y voy a pedir a mi pastor Sergio Astudillo si estuviera ahí a disposición para que pudiese orar y pudiéramos dar término a la clase del día de hoy. Amén, mi pastor. Buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pastor. ¿Llegó a casa ya? Sí, estuvimos aquí, alcancé a agarrar desde el principio esta vez. La semana pasada no pude. El martes no sé qué pasó con el link, no me salía azul, no pude pincharlo. Así que me perdí la clase del martes también, pero queremos ahí, muy entretenida la clase, muy buena. Felicitaciones al pastor Conan, y saludo a todos los hermanos. Vamos a orar como se nos ha encomendado. Amén. Padre amado, Dios de la misericordia, gracias, Señor amado, por este momento, Señor, de edificación, de crecimiento, de aprendizaje, Señor amado de la gloria, algo tan importante en estos tiempos, Señor. Padre, sin duda, afirma nuestra fe, fortifica nuestra creencia, Señor amado de la gloria, nuestro deseo, Señor amado, de entender cada día más,
Señor, no solamente lo que viene, la promesa que están de parte de la palabra, sino también la historia, que es muy importante, Señor, todo lo que tuvieron que pasar para que hoy podamos disfrutar una palabra, una libertad de culto, Señor amado, o una teología más formada, Señor amado, más entendible, más accesible a nuestra vida. Gracias por cada hermano, Señor, que ha participado, Señor, de distintos países, Señor amado, así como por los maestros, por su esfuerzo y sacrificio, Señor amado, y compromiso por la obra. Señor, te damos gracias por todo, Dios, sabiendo que tu Espíritu Santo, Señor, es el que, Señor, nos pone el querer, Señor, en nuestro corazón, el estar, el participar, el crecer, Señor, no para ser mejores, sino para servirte mejor, Señor. Gracias te damos por todo, Señor amado de la gloria, sabiendo que la bendición viene de lo alto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga.